Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos al ciclo de conferencia Agosto, mes de Grima. Como saben, es un espacio para expresar las ideas, exponer los resultados de investigaciones o los trabajos de los administradores de los recursos naturales, de mamíferos marinos y de otras especies de interés. Tenemos en nuestro ciclo varias especies que no son mamíferos marinos, pero son importantes. Entonces, este día es muy importante porque el tema es ríspido. Hace años que vivimos con el problema de tener una especie muy especial, que es la única marsopa que tenemos en México, pero desde que se empezó a estudiar, se ha visto una población, primero, difícil de estudiar, y dos, que ha ido disminuyendo con una problemática en la pesquería, aunado a una problemática muy fuerte de otra especie en peligro, que es la totoaba, y que tiene un valor comercial de manera ilegal. Entonces, el gobierno mexicano ha hecho un gran esfuerzo desde hace muchos años por tener buenos resultados con esto, pero ha sido muy difícil. Entonces, la mejor persona que logramos conseguir, no, que se puede conseguir en México para hablar de este asunto es el doctor Armando Jaramillo, que me da mucho gusto volverlo a ver porque hace mucho que no lo veía y tenemos experiencias juntos en el campo y desde la universidad, y ahora desde hace un tiempo él es el encargado de esta investigación y de las operaciones de campo, del diseño de la estrategia, junto con otros elementos del gobierno. Armando, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Roberto. Igual un gustazo volverte a ver después de, como dices, todas esas experiencias en campo que vivimos hace unos ayeres. Así es. Pues qué bueno que estás aquí y espero que toda la gente que nos está escuchando pues nos haga comentarios, haga preguntas. Al final vamos a tratar de resolver todas sus dudas y como les decía, es un asunto que al que hay que aprender y hay que entender también. Ha sido complicado desde hace mucho tiempo. Entonces, Armando, muchas gracias de nuevo. El micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con el público que nos acompañe sobre el tema de vaquita, que es un tema prioritario para los temas de medio ambiente en el país. Y espero yo poderles transmitir brevemente la historia que hemos vivido con esta especie y pues bueno, en qué punto estamos hoy día, ¿no? Entonces la titulé Una breve historia de la vaquita porque va a durar unos minutos, pero voy a tratar de partir desde el conocimiento, desde cómo se originó esta especie hasta la situación que vive hoy día su población, ¿no? Entonces, primero en la parte de arriba de la presentación les voy a poner una línea de tiempo que a la izquierda es tiempo evolutivo y a la derecha es tiempo actual, que empieza más o menos por ahí de los años 1920 y se extiende hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, aquí primero en esta figura ven más o menos el dendrograma de la historia evolutiva de los cetáceos. Y lo que interesa aquí es... Perdón, Armando, es que el anterior no se vio. ¿Ya puedo seguir entonces? Sí, adelante. Ok. Entonces, lo que nos interesa aquí es en qué momento se origina la familia Phocénide, que es la familia de las marsopas a la cual pertenece la vaquita. Y esta es la historia de las especies actuales de marsopas, que en realidad aquí faltaría una, porque más o menos recientemente se describió otra especie de marsopa sin aleta, Neophocena Asia orientalis. Y como ven aquí, tenemos unas especies que son, digamos, ecuatoriales, unas que son del hemisferio sur y otras que son del hemisferio norte, incluida la vaquita. Pero la vaquita se originó a partir de especies del hemisferio sur.
¿Cómo se dispersaron las marsopas en el mundo? Es interesante. Aquí en este mapa pueden ver la distribución aproximada de las especies al norte, en el hemisferio norte, como son la marsopa dedal, la marsopa común, al sur la marsopa de anteojos, la marsopa espinosa, la marsopa sin aleta, que es la que decía que es del Océano Indo-Pacífico. Y vean cómo más o menos la distribución es extendida para todas las especies. Y la vaquita solamente ocupa una pequeña parte del Golfo de California, la parte más norteña, y de hecho en la parte más norteña, la parte más oeste. Por eso decimos que de las especies oceánicas de cetáceos es la que tiene la distribución más restringida de todas. Y con un estudio muy reciente de muestras genéticas que se obtuvieron de vaquitas, que luego les voy a platicar esto durante este esfuerzo para tratar de poner vaquitas en cautiverio en el 2017, este análisis de ese DNA completo que decodificaron casi completo, más o menos se logra entender que la vaquita o la población, la especie que dio origen a la vaquita, junto a las otras marsopas del hemisferio sur, más o menos en una glaciación que ocurrió más o menos en este periodo, en el periodo frío sahariano, se pudo haber aislado una población en el Golfo de California, y después cuando regresó el periodo templado, pues bueno, las poblaciones regresaron al hemisferio sur y una población que dio origen a la vaquita se aisló ahí, ¿no? Entonces, más o menos eso ocurrió hace 1 millón de años, ¿no? Entonces tenemos aquí arriba el origen de la familia Phocénidae, más o menos aquí cuando el género Phocena se originó, más o menos hace 3.5 millones de años. Y más o menos hace 1 millón de años pudo haber ocurrido el origen de la vaquita. Bien, nos brincamos entonces ahora más o menos entre tiempo actual y tiempo pasado a cuando las poblaciones humanas que poblaron el continente americano pues llegaron a la región. Y en este caso en particular estamos hablando de la etnia Cucapá, que era una etnia que era nómada, habitaba en una porción del año en las montañas aledañas al delta del río Colorado, y otras partes lo vivían en la ribera del río o en las costas del Alto Golfo de California. Y suponemos, no lo podemos asegurar, pero suponemos que desde esos tiempos pues utilizaban la totoaba para subsistir, y hoy en día el pueblo originario Cucapá, que aún habita en esas zonas, pues tiene un permiso especial para capturar totoaba en esta parte norte del Alto Golfo de California. Sin embargo, hay una historia que pueden consultar en algunos documentos científicos de que la totoaba se capturaba en aguas de Guaymas, más o menos, ¿no? Era una pesquería muy importante por allá, y pues le pegaron duro, le redujeron su población, y cuenta esta descripción que un grupo de alemanes decidió subir a las aguas del Alto Golfo de California, que en ese momento no estaban habitadas, digamos, por culturas recientes, sino por culturas ancestrales como los Cucapá, y pues encontraron totoaba, y desde ese momento se fundaron las poblaciones de San Felipe, el Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, justamente para capturar la totoaba. Y aquí pueden ver fotos históricas de lo que ocurrió, ¿no? Cómo aún se utilizaban caballos con carretas. Describen también que algún americano utilizó un Ford de esos viejitos para transportar totoaba hacia los Estados Unidos, justamente a los mercados
de personas asiáticas en San Francisco, ¿no? Entonces ya desde ese tiempo la totoaba se utilizaba justamente con foco en esos mercados. Y pues bueno, en algún momento la pesquería se tecnificó y estimamos que más o menos eso ocurrió por ahí de los años 30 o inicios de los 40, ¿no? Aquí pongo yo una panga muy moderna, ¿no? Pero más o menos se entiende que por esos años la tecnología de motores fuera de borda y demás llegó a la zona y pues la totoaba se empezó a capturar con estos artefactos, ¿no? Y en el camino, y luego podemos platicar más a detalle de esto, pues el río Colorado se represó, podríamos decir, unilateralmente por parte de los Estados Unidos, aunque ya saben que hubo un tratado de aguas entre México y Estados Unidos que está vigente al día de hoy y que causa muchos conflictos. Pero bueno, más o menos sabemos que el río se empezó a represar desde la presa Hoover, que es la que está aquí, que es la que surte de electricidad a Las Vegas y todas las poblaciones de esa zona, incluido California, el sur de California, y que salen todas las películas, ¿no? Todo el mundo que viaja del este de Estados Unidos y va al oeste, por arte de magia pasa por la presa Hoover, que es esta. Y el proceso de represamiento, de la construcción de la presa y el represamiento duró más o menos unos 4 o 5 años. Y más o menos para el año 35, pues ya no fluía tanta agua como en los años anteriores. Y estas son mediciones del gobierno de Estados Unidos que pueden consultar en internet. Y estas son mediciones en el poblado de Yuma, en Arizona, que es, digamos, el punto más cercano al Alto Golfo de California, ¿no? Entonces, la idea es que el agua del río dejó de fluir al Alto Golfo de California y bueno, el concepto lógico es que los nutrientes dejaron de fluir a la cuenca, pues donde habita la vaquita y otro tanto de especies de la hoy reserva de la biosfera. Sin embargo, hasta aquí no habíamos conocido a la vaquita. La vaquita apareció para la humanidad hasta que Ken Norris, que es un padre de la mastozoología marina, caminando por playas al norte de San Felipe, más o menos, creemos que fue en algún punto en esta zona, el 18 de marzo de 1950 encontró un cráneo que lógicamente lo colectó, se lo llevó a su universidad, lo analizó y definieron que se trataba de una nueva especie de marsopa, ¿no? Y fue 8 años después, en febrero del 58, que publicaron el artículo en que se describe a la nueva especie, ¿no? Una nueva especie del género Phocena, la cual llamaron Phocena sinus, y el sinus viene del hecho de que la especie se encontró en la parte norte del Golfo de California, donde se forma pues como una bolsa, ¿no? De ahí el término sinus. Y aquí mismo les presento información de un artículo que publicó poco después Norris y Prescott, en el que describen cómo un pescador llamado Fortunato Valencia, que por cierto es conocido todavía hoy día, no que esté vivo, pero lo conoce la gente, sabe perfectamente de quién se trata, que le dijo a Ken que ese bichito se llamaba o le decían vaquita ahí los pescadores, pero que también le decían duende por la peculiar forma de salir a la superficie, respirar y sumergirse, ¿no? Sabemos que la vaquita tiene una conducta en superficie poco conspicua, sale, respira y se mete rápidamente. Y por eso Fortunato Valencia le platicó que le decían el duende a la vaquita, ¿no? Bien, después de la descripción de la especie, el descubrimiento del cráneo, pues realmente hubo una etapa que yo le digo el oscurantismo, no es peyorativa. Simplemente el hecho es que no había instituciones de educación o de investigación en la zona. Aquí podemos ver que la Universidad de Sonora se fundó en el 1942, pero realmente después de todos los problemas de fundar una institución se consolidó hasta el 73.
La Autónoma de Baja California se fundó en el 57 y se consolidó en el 62, y el CICESE se fundó hasta el 73. Entonces realmente no había quien estudiara a la vaquita, ¿no? Y fue hasta el año 87, hasta el año 86 que Brownell, más o menos con información que provenía de todo el Golfo de California, decidió o infirió que la distribución de la vaquita se restringía solamente al Alto Golfo de California. Y un año después, este grupo de Brownell y los compañeros que trabajaron en el Tecnológico de Monterrey en Guaymas, fue que describieron por fin la morfología externa de la especie, que era desconocida hasta ese momento, y esto fue a través de individuos rescatados en redes pesqueras, capturados incidentalmente en pesquerías en la región, principalmente el totoaba, ¿no? Para el año 93, y dado lo que se concibía de peligro que había para la vaquita, fue que se decretó crear la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, ¿no? Como una forma de apoyar la conservación de todas las especies, varias de ellas endémicas que subsisten en la reserva, pero principalmente enfocada a la vaquita y a la totoaba, ¿no? Y se crearon esta zona núcleo y esta zona de amortiguamiento, y podrán ver que realmente podemos decir que el diseño de la Reserva de la Biosfera no atendió a criterios científicos porque simplemente no existían. Hoy sabemos que las vaquitas, de hecho, se distribuyen muy poco en la zona núcleo, ¿no? Entonces, si el objetivo era proteger a la vaquita, el diseño de las zonas no fue el más efectivo, ¿no? Y los primeros estudios de vaquita nos hablaban de su distribución en el Golfo de California o en el Alto Golfo de California, algo de su biología poblacional, por ejemplo, esta publicación de Omar Vidal, que es de las más famosas, y luego un estudio en el que se navegó una buena parte del Golfo de California por 3 grupos de investigación, y fue cuando se observó que solamente había avistamientos de vaquita en el Alto Golfo de California, ¿no? Y luego ocurrió una primera estimación de la abundancia que resultó en 224 vaquitas, pero fue una estimación con algunas deficiencias porque no pudo estimar los parámetros necesarios para el modelo, que es un modelo que se llama Distance Sampling, y ahorita se los voy a explicar un poquito más. Y otro estudio fundamental fue el que hizo Caterina de Agrosa, de este grupo del TEC de Monterrey en Guaymas, en el que hizo una estimación de cuál podía ser la captura incidental de vaquitas, ¿no? Ella solamente hizo su estudio en el Golfo de Santa Clara, que es uno de los poblados pesqueros en la región, muy poquito en San Felipe, que es el otro poblado importante, y básicamente ella estimó que se podían capturar, que en el año 93 se capturaron más o menos 30 y tantas vaquitas. Como el esfuerzo pesquero era similar entre el Golfo de Santa Clara y San Felipe, se pudo estimar entonces que había 78 vaquitas. Si tomamos como referencia la estimación de abundancia que les dije antes, eso querría decir que en ese año 93 se capturó más o menos 35% de la población de vaquitas en un solo año. Si el crecimiento potencial de una población como la de vaquita es de 4%, pues lógicamente teníamos una emergencia fuertísima, ¿no? Pero como les digo, esta estimación estaba un poco sesgada y después lo entendimos. Para el año 97 se crea lo que yo creo que han oído comentar por varios años, el Comité Internacional para la Conservación de la Vaquita, que fue un órgano asesor para el gobierno, así se creó como un órgano asesor para el gobierno federal, con la responsabilidad de crear un plan de recuperación para la especie que tomara en cuenta aspectos socioeconómicos del problema, ¿no? Y lógicamente la recomendación fue, pues, elimina la pesca que captura vaquitas, ¿no? Bien, entonces, justo como tema de mi tesis de maestría, fue que se realizó la primera estimación con todos los parámetros estimados para el crucero,
en 1997 y fue cuando estimamos que había 567 vaquitas en el 97. Lo pueden comparar contra las 200 y cacho de 3 años antes, ¿no? Si lo volvemos a comparar con el número de Caterina de Agrosa de 78 en el 93, bueno, podemos considerar que más o menos 13.7% de la población se capturó, lo que sigue siendo, comparado con la tasa anual de crecimiento potencial de la población, que sigue siendo una gran emergencia, ¿no? La vaquita, como todos los odontocetos o los cetáceos que tienen dientes, como los delfines, las orcas, las eudorcas, los sifios y las marsopas, emiten sonidos. Y parte de esos sonidos son los pulsos de ecolocación, que si lo hacemos similar a un submarino, es un submarino que emite un sonido, rebota, regresa, se procesa y se puede determinar más o menos qué tipo de objeto fue en el que rebotó el sonido. Por supuesto, el sonar de las marsopas o de los odontocetos en general es muchísimo más sofisticado, ¿no? Pueden hacer cosas increíbles con el sonido. Y esto lo podemos aprovechar pues para estudiar a la población. Si tenemos algún medio para detectar los sonidos, registrarlos, almacenarlos, procesarlos de alguna forma, ¿no? Y en el caso de la vaquita esto es muy bueno porque la única especie es una especie que emite pulsos de ecolocación de alta frecuencia y banda estrecha. Y un animal parecido, pues que los emite, es la marsopa común, que vive en aguas de California, es decir, que no hay otro animal que emita pulsos similares en el Alto Golfo de California, y los delfines emiten pulsos a la misma frecuencia, pero con una banda mucho más amplia o de frecuencia más baja, de manera que era relativamente fácil detectar vaquitas, y de hecho una serie de grupos, principalmente en Inglaterra, desarrollaron equipo científico, equipo tecnológico para detectar y almacenar pulsos de ecolocación. Y nosotros hicimos entonces un seguimiento de la población acústicamente entre el 1997 y el 2007. Y básicamente lo que estimamos fue que la población decreció en 52% en ese 10 años, a un ritmo aproximado del 7% por año, ¿no? Entonces, si las tasas acústicas son proporcionales a las tasas poblacionales, resultaría que estimábamos que la población podría andar en 274 individuos. Cuando le informamos esto al gobierno federal, que en ese momento estaba Felipe Calderón en la presidencia, pues fue que decidieron crear el PASE Vaquita, el Programa de Acción para la Conservación de la Especie. Fue la primera vez que se puso sobre la mesa recursos y dinero para tratar de recuperar a la especie. Esto incluyó no solo continuar con los estudios de monitorización, sino esfuerzos para reducir el esfuerzo pesquero que captura vaquitas a través de compensaciones a pescadores. Bien, para 2008 hicimos un esfuerzo similar al de 1997 para volver a estimar la abundancia de la población, y resultó en más o menos 245 individuos, muy similar a lo que nosotros estimamos con acústica, ¿no? Eso nos dijo entonces, bueno, las técnicas acústicas pasivas son adecuadas para continuar estudios de la población, pero bueno, nos dice que la emergencia es muchísimo más grande aún, ¿no? Ya no tenemos una población alrededor de los 600, sino ahora tenemos una población alrededor de los 250 individuos. Bien, para 2008, en ese mismo crucero de estimación de abundancia, lo que se decidió fue intentar o probar otros dispositivos de detección acústica, porque lo que hacíamos navegando en un solo barco en varios puntos en la zona ya no era suficiente para seguir detectando cambios en la población. Afortunadamente, estos investigadores, y en particular Tom Akamatsu y Nick Treganza, desarrollaron equipo totalmente autónomo, es decir, equipos que los preparas, les pones sus pilas, su memoria, los echas al agua, los puedes dejar 3 meses, regresas por ellos y analizas la información, ¿no?
De esa forma lo que se podía hacer era aumentar el esfuerzo de muestreo porque puedes poner varios equipos a lo largo de la zona de estudio por algunos meses y estudiar esa información, ¿no? Y eso fue lo que hicimos a partir del 2011. Este es el refugio de protección de la vaquita que se decretó en 2005 y que se empezó a cuidar en 2008 junto con la creación del pase vaquita. Y aquí diseñamos una red de 46 sitios de monitorización acústica. Y lo que nos dijo después de estos años de estudio, del 2011 al 2015, es que la población estaba decrementándose 34% por año. Recordarán que entre el 2007 y entre el 97 y el 2007 estimamos 7% por año, pues nos encontramos con que había un declive ahora de 34% por año, un aumento bestial. Realizamos otra estimación de abundancia en 2015, una más, ahora utilizando técnicas acústicas y pasivas, y estimamos que quedaban solamente 59 individuos, es decir, un decremento del 76% desde el 2008. Por lo tal, podríamos decir, la urgencia ahora es más extrema que nunca, ¿no? La población, comprobamos, seguía decrementándose consistentemente cada año, ¿no? Nosotros proseguimos con los estudios acústicos y para el 2018 estimamos que el decremento poblacional promedio por año era de 44% y que la población podía andar en menos de 20 individuos. Es decir, ya era el acabose, ¿no? ¿Y por qué pudo pasar esto? ¿Por qué la población pasó de decrementarse con el régimen pesquero que existía hasta el 2007-2008? ¿Por qué pasó a decrementarse con esta velocidad? Bueno, pues esto pasó porque se dio la explosión de la pesca ilegal de totuaba. ¿Se acuerdan que yo les dije que la pesca de totuaba se decrementó en Guaymas? Fueron a buscarla al Alto Golfo de California, encontraron totuaba, la empezaron a capturar ahí, se desarrolló la pesquería y por la década de los 70 la pesquería también se cayó. Entonces el gobierno mexicano decretó una moratoria a esa pesca en el año 75, por lo cual desde el 75 está prohibido, es ilegal capturar totuaba. Pero resulta que en China se acabaron también un pez muy similar, un ciánido como la totuaba de gran tamaño, del que aprovechan el buche o la vejiga gaseosa para hacer una especie de sopa que algunos dicen que tiene propiedades medicinales, afrodisíacas y demás. Bueno, como se acabaron su pez que se llamaba java, decidieron venir a buscar totuabas al Alto Golfo de California y resulta que el buche de totuaba alcanzó precios estratosféricos, que en México por 1 kilogramo alcanzó hasta $8,000. Entonces imagínense la cantidad de gente que se fue a pescar totuaba ilegalmente, ¿no? Fue una explosión y resulta que una de las redes más letales para la vaquita pues es la totuabera, ¿no? Entonces esa es la explicación que encontramos al por qué la población tendió a decrementarse a esos niveles tan explosivos y tan realmente letales para la población hasta llevarla al sitio en el que hoy se encuentra, ¿no? Aunque tengo que aclarar aquí que la vaquita no solamente muere en redes totuaberas. Caterina de Agrosa mostró cómo la vaquita era capturada también en redes para tiburones, mantas, sierra e incluso para camarón, que tiene una luz de malla muy pequeña, pero la vaquita se enmalla incluso en esas redes, ¿no? Es decir, la vaquita subsiste en un lugar en el que desarrollo de pesquerías artesanales no le vino bien, ¿no? Su población históricamente pequeña no le permitió subsistir al nivel de mortalidad que experimentó la población, ¿no? Y entonces para el año 2016 fue que se vio que se tenían que tomar medidas extremas y un grupo de investigadores propuso, pues, ¿por qué no creamos un programa de
mantenimiento en cautiverio de individuos de vaquita con los que se pueda después reproducir especímenes para repoblar a la población años después, cuando existan las condiciones en la zona que permitan a la vaquita subsistir. Es decir, las condiciones en las que haya pesquerías que no capturen vaquitas, ¿no? Y fue que surgió este programa llamado Vaquita CPR, que operó en el 2017, en el cual básicamente el programa consistía en tratar de encontrar, capturar, evaluar a las vaquitas capturadas, ponerlas en cautiverio de corto término para después pasarlas a un cautiverio de largo término, reproducirlas para después liberarlas, ¿no? Y recordarán que ese esfuerzo estuvo apoyado por Carlos Slim y por DiCaprio, ¿no? Fue algo muy, muy sonado en ese tiempo, ¿no? En el cual firmaron convenios de participación y de apoyo y demás. Bien, este programa consistió en construir instalaciones en tierra en San Felipe para poner en cautiverio a las vaquitas. Nosotros nos responsabilizamos de detectarlas acústicamente casi en tiempo real para poderle decir al equipo de observación visual dónde buscar las vaquitas con mayor eficiencia para destinar los recursos humanos y materiales hacia las zonas en que podía haber vaquitas, para que después el equipo de captura, que fue liderado por un equipo de investigadores daneses que tienen alta experiencia en captura de marsopas en aquellas zonas, de marsopa común, y así fue como trabajó el programa, ¿no? Más o menos 90 y tantos investigadores de un número de instituciones que apoyaron en ese momento. Y tal vez recuerdan que derivado de este programa se capturaron 2 individuos, 2 hembras. La primera, una hembra pequeñita que se puso muy nerviosa y se decidió liberar en el sitio en donde se le capturó para que se pudiera reencontrar con su madre. Y una hembra más grande, la cual no soportó la manipulación y finalmente murió. Y en ese momento fue que se decidió cancelar el programa, pues básicamente porque no había modo de experimentar. La población era tan pequeña que si seguíamos capturando individuos y se morían, pues iba a ser peor, ¿no? Entonces decidió cancelarse y regresar a la estrategia de tratar de manejar el esfuerzo pesquero y crear artes alternativos de pesca para que esto se controlara, ¿no? Y esta es una imagen esquemática de cuál ha sido el camino de la población desde más o menos el año 92 hasta más o menos hace unos pocos años, en el que ahí les presento pues cuáles han sido todas las iniciativas de acciones de recuperación, ¿no? Todas las iniciativas que ha habido no solo por parte del gobierno mexicano, sino por parte de agencias internacionales, recomendaciones y demás, muy importantes las de la Comisión Ballenera Internacional y demás, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que en los últimos 21 años la población se ha decrementado en 98%, a un ritmo anual aproximado de 50% en los últimos 5 años, y que el nivel poblacional actual podría ser menor al 1% del histórico, ¿no? Para mi tesis de doctorado yo apliqué un modelo que tomó información pesquera y demográfica de la población, y yo estimé que más o menos había una población de 5,000 individuos antes de la explosión tecnológica de la pesquería de Totoaba, ¿no? Y ahora sabemos con información genética que este dato es más o menos correcto, ¿no? Los datos genéticos indican que la abundancia efectiva de la población podría andar en los 5,000 individuos en los últimos 300,000 años, ¿no? Si eso lo multiplicamos por 2 simplísticamente para encontrar la población que le llaman censal, pues más o menos es de 5,000 individuos. Esto quiere decir que entonces la población actual de vaquita es de 0.5% de la original, ¿no? Es decir, nos quedan muy, muy poquitas. Sin embargo, nosotros hemos seguido trabajando. Seguimos con el esfuerzo de monitorización acústica.
En el refugio de protección lo hicimos todavía en 2019 y 2021 en estos 46 sitios que yo les describí. 2020 no lo trabajamos por la pandemia, lógicamente. Aplicando un modelo alternativo resulta muy parecido a lo que publicamos en el año 2018, ¿no? Logramos mejorar los rangos de los intervalos de confianza, pero bueno, esto nos indica que la población sigue decreciendo. Sin embargo, para el año 2019 y 2021, ya con este sexenio y ante la decisión de interrumpir los financiamientos a los pescadores o las compensaciones a los pescadores para no pescar dentro del refugio de protección, pues bueno, una de las cosas que ocurrió, bueno, fue que la población siguió decrementándose, pero otra es que nos robaron equipos de detección acústica a lo bestia, ¿no? Con lo que nuestra posibilidad, nuestro poder estadístico para detectar diferencias, pues se fue para arriba, ¿no? Y por eso aquí ven que las estimaciones entre el 2018 y 2019 y entre el 2019 y el 2021, pues se nos fue para arriba la varianza, ¿no? Básicamente de tener rangos en el intervalo de confianza pequeño, pues crecieron explosivamente, ¿no? Lo que no nos permite estar tan seguros de que no tenemos algún sesgo por ahí, ¿no? Bien, justamente por esta razón y porque no solamente se redujo la población de la vaquita, también se redujo su área de distribución. Y lo que encontramos acústicamente y también con algunos datos visuales es que la población hoy día se distribuye solo en lo que seguramente han oído en la prensa que se denomina zona de tolerancia cero, que es una zona de protección que se creó en septiembre del 2020, pues justamente para proteger el último reducto de la población que existe, ¿no? Y no quiere decir que no haya vaquitas fuera de la zona de tolerancia cero, pero sí sabemos que pasan la mayor parte de su tiempo dentro de esta zona. Y entonces fue por eso que decidimos abandonar el muestreo en todo el refugio y concentrarnos en la zona de tolerancia cero. En 2021 y 2022, más o menos estimamos que la población continuaba declinando con un 80% de credibilidad, ¿no? Aunque notamos que la tasa de reducción se redujo un poco, ¿no? Y hay indicios de que la pesquería de totoaba está declinando un poco debido a medidas de inspección y vigilancia, pero también algo tiene que ver con el mercado que se ha reducido, tal vez tiene que ver con la pandemia y demás, ¿no? También hicimos en el año 2019 y 2021 unos cruceros de observación, ya no acústicos, sino de observación. Lo que se intentaba con este esfuerzo era, uno, tratar de obtener una muestra genética de un macho para completar las muestras que teníamos del esfuerzo de poner vaquitas en cautiverio de 2 hembras. No lo conseguimos, pero lo que sí obtuvimos fueron datos que nos indicaban más o menos cuántos individuos distintos se pudieron ver durante el crucero, tanto de crías como del total de individuos, ¿no? Y en este caso, de crías en el 2019 se dijo que con la mayor probabilidad más o menos 3, y para el 2021 entre 1 y 2, ¿no? Un pequeño declive. Y del total de individuos para el año 2019 más o menos 11 individuos, la mayor probabilidad, y para el 21 8 o 9, ¿no? Me faltó decirles aquí que con esta información se aplicó un pequeño modelito que indicó que al parecer la vaquita, la población se comportó mejor de lo que se esperaba. Y una de las hipótesis que se tiene es que las últimas vaquitas que quedan en la población quizás son las que mejor pueden evadir las redes de pesca, ¿no? Es una hipótesis, pero es una hipótesis que podría tener un sustento, ¿no? Este esfuerzo lo repetimos en este año, en el 23, en mayo, y fue muy sonado en la prensa. Yo supongo que todos ustedes oyeron de él. En esta imagen aquí les presento básicamente los recorridos que se hicieron en el barco. Los puntos amarillos son en donde observamos vaquitas.
Esta imagen representa el esfuerzo acústico que volvimos a hacer para indicar casi en tiempo real en qué lugares buscar vaquitas para eficientar los recursos. Aquí abajo les presento los sitios en los que se detectaron los 16 avistamientos de vaquitas. Y aquí incluso les presento que acústicamente detectamos vaquitas al mismo tiempo en por lo menos 2 sitios distintos, ¿no? Con esto lo que les quiero decir es que la estimación que tenemos aquí de que para este año pudo haber habido 1 o 2 crías distintas y entre 8 y 12 individuos diferentes totales, no necesariamente nos dice que ese es el total de la población. Es la población mínima, pero podría haber más, ¿no? La expectativa es que pudiera haber un poco más de animales porque durante el crucero no necesariamente fuimos capaces de observar al total de la población, aunque fuera solo en esa pequeña zona, ¿no? Y ya por último les quiero presentar otro esfuerzo que también ha sido publicitado en la prensa, que se realizó entre la Secretaría de Marina, la Semarnat y la CONAM, que es a la que yo pertenezco, que fue esta idea de sembrar bloques de concreto con ganchos, que son estos que se ven aquí, como una forma de evitar que hubiera pesca con redes dentro de la zona de tolerancia cero, que es ilegal por el acuerdo del 2020 del que les platiqué, ¿no? Estos bloques se colocaron en septiembre del año pasado, para octubre ya estaban operando, y más o menos lo que pasó durante el crucero de 2021 fue que nosotros contamos dentro de la zona de tolerancia cero más o menos 117 pangas en un día en particular que diseñamos para contar la totalidad de pangas dentro, ¿no? Muy recientemente diseñamos esta malla de muestreo que no es en barco, sino es irse en una panga a contar en cada uno de esos puntos, y esos círculos rojos indican la distancia a la cual se pueden observar pangas desde ese punto, ¿no? Entonces hemos estado realizando este esfuerzo, no solo nosotros, agrupaciones como Cetacean Action Treasury, Pesca ABC, los grupos comunitarios apoyados por CONAM y demás, hemos estado realizando este tipo de esfuerzos. Y aunque no les puedo dar la información precisa en este momento, sí les puedo indicar que ha habido mucho menos pangas, ¿no? Se nota que el efecto disuasorio de los bloques con esos ganchos ha sido efectivo y que por lo menos hasta ahora la incidencia de pesca dentro de la zona de tolerancia cero ha sido mucho menor. Y una de las cosas que encontramos justamente es que en el muestreo acústico dentro de la zona de tolerancia cero el año pasado, justo después de que se instalaron los bloques, las tasas de detección acústica de vaquitas se incrementaron un poco, pero sensiblemente. Eso lo que nos puede indicar, lo hipotetizamos, es que ante el menor nivel de actividad humana con pangas dentro de la zona y quizá la menor generación de ruido derivado de motores, es posible que la vaquita esté comportándose acústicamente de una forma distinta, lo que haya permitido que sea más activa o algo así, pero eso está sucediendo, ¿no? Y ahora veremos en el muestreo que ya estamos realizando en este año qué es lo que sucede. Parece que estamos detectando tasas similares a las del año pasado y estamos viendo pocas embarcaciones dentro de la zona, pero cada año el ciclo pesquero se inicia en septiembre justo con la pesca de camarón, ¿no? Entonces vamos a esperar a que llegue la temporada de camarón para ver el poder disuasorio de los bloques, cómo sigue, y esperemos que siga siendo tan efectivo como hasta ahora, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí. Espero que les haya gustado la plática y por supuesto estoy abierto a todas las preguntas o dudas que puedan tener. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues Armando, muchas gracias. Súper interesante. Ya nos habíamos puesto al tanto porque por ahí salió un video de un informe que hizo la Semarnat y CONAM. Nos habíamos puesto al tanto de esta estrategia última,
pues hay mucho que comentar, vamos a apurarnos para eso. A mí me tocó, como yo trabajaba en el CRIP, me tocó ver un poco cómo comenzó esto, ¿no? Y eran tiempos, antes de que empezaran conserva, eran tiempos en que creo todavía estábamos con la resaca del embargo atunero con Estados Unidos. Entonces había pleito y era detenerlos, ¿no? Y en ese entonces se creó el Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y todo este rollo, ¿no? Y yo me acuerdo que hubo dinero para investigación de Totoaba también. Y había una muchacha, una investigadora de Sonora, que le tocó hacer un proyecto y nos decía que la totoaba puede crecer mucho. Es un pez muy grande, ¿no? Y decía, lo que pasa es que totoaba sí hay, en ese entonces, que era a finales de los 80, creo, pero ya es de talla muy pequeña, ¿no? Entonces ya ese detalle se estaba viendo en la población de las totoabas que desde entonces, ¿no? Luego viene que cayeron más. Y también creo que estuve en esos cruceros donde estuvo el MacArthur, el VIP 11 y la Panga, cuando te caíste del poste, que esa es otra historia. Y sí, bueno, fue un súper esfuerzo para buscar vaquitas, me tocó verlas. Y bueno, hay mucho que preguntar. Primero, cosas que se decían antes, o argumentos que tenían. Uno, ¿tú crees que el cambio, hay un cambio en el ambiente por la disminución de agua del río? Mira, esa es una disputa que tenemos básicamente entre dos grupos de investigación. Hay un grupo que afirma que fue la ausencia del flujo del río el que llevó a la vaquita a la situación actual. Nosotros sostenemos que es difícil que esto sea cierto por varias razones. Bueno, una, el represamiento, como les dije, ocurrió en el 35, entonces es difícil que hoy día una situación de este tipo, de ausencia de nutrientes y demás, siga siendo la causa, ¿no? Veríamos individuos flacos, con poca capacidad reproductiva, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto en todos estos años son vaquitas bien chonchitas, que nadan normalmente como lo haría una marsopa. No hemos dejado de ver crías ni un solo año en el que hemos hecho cruceros de avistamiento, ¿no? Ajá. Por otro lado, nosotros lo que hicimos fue cálculos volumétricos y de hecho lo publicamos como una respuesta a uno de los papers que se publicaron sobre esto. Hicimos cálculos volumétricos y lo que determinamos fue que el agua que podía fluir del río en un día, y esto lo sabemos por los datos de Yuma que les mostré ahí, podía cubrir una capa de 3 a 10 centímetros superficial, solamente eso, ¿no? De manera que la reducción en la salinidad, y esto ha sido uno de los argumentos que han esgrimido este grupo constantemente, ¿no? Que la vaquita es un animal estuarino. Y tú y yo como biólogos sabemos que eso no tiene un significado real, ¿no? No. El que un animal viva o no en un estuario, más bien lo que tiene que ver cuán resistente es a la variabilidad de algunos parámetros, en este caso de la salinidad. Y lo que les decimos, bueno, el riñón de los cetáceos es el riñón más evolucionado que puede existir, ¿no? Sí. Un animal de estos puede filtrar orinas con hasta 70 partes por mil. Sí. Cuando tienes un océano ahí de 30 y tantas partes por mil. Pero bueno, hicimos este cálculo volumétrico bajo condiciones de río normales. Y pues bueno, realmente las mareas tienen una influencia muchísimo mayor porque en esta zona las mareas son tremendas, ¿no?
pues justamente por la morfología del Alto Golfo, que es una cuenca encerrada, ¿no? Entonces llegan las mareas y suben y bajan con rangos de hasta 10 metros, ¿no? Ajá. Entonces, por todos estos elementos es que realmente nosotros seguimos insistiendo en que no se sostiene que este sea realmente el caso, ¿no? Es decir, no tiene caso aventarse una guerra contra los Estados Unidos por agua, cuando estamos viviendo incluso esta crisis hídrica, si sabemos que es la muerte en pesca la que está llevando al carajo a la población. Ahora, esto no quiere decir que la población de vaquita pudiera crecer al nivel de los 5,000 individuos que yo les dije al principio. Es posible que la interrupción del flujo cause que haya una capacidad de carga menor y que podamos entonces tener una vaquita recuperar a los 2,500 individuos. ¿Cuándo vamos a tener 2,500 individuos en 300 años? Preocupémonos pues entonces ahorita por lo que importa, que es evitar que la vaquita siga muriendo en redes, ¿no? Pues sí, bueno, habría que definir lo que es estuarino, ¿no? Porque hicimos muestreos muy cerquita de lo que es el estuario. Y sí, bueno, esa es una. Y otra, la última que me voy a aventar contigo, es el asunto evolutivo. 5,000 individuos, comparado con otras marsopas, es, digo, para cuando tenía su máximo poblacional sano, ¿es una población saludable si lo comparas con otras marsopas? Bueno, en términos de abundancia, se puede ver muy severo la comparación, ¿no? Hay una especie puede tener muchas poblaciones, ¿no? Y hay poblaciones de marsopa común que son muy pequeñas, otras que son muy grandes, ¿no? Pero básicamente el estudio que les presenté con datos genéticos, más o menos lo que dice es que la población de vaquita ha sido históricamente reducida. De manera que los alelos deleterios, es decir, estos alelos que pueden causar mortalidad excesiva y reducir a la población por endogamia o por depresión endogámica, ya se neutralizaron, ¿no? Entonces, que hoy día tienes una población pequeña, con poca variabilidad genética, pero con esos alelos deleterios básicamente borrados de la población, ¿no? Bueno, eso. E incluso ellos estiman que la población original podría haber estado en los 30,000 individuos, pero curiosamente lo que ves es que a lo mejor esa población se originó durante la glaciación. Y que ya los individuos que se aislaron en el Golfo de California ya formaron una población más reducida y demás, ¿no? Sí, porque, bueno, ahorita vas a tener que ampliar eso porque hay preguntas que tienen que ver precisamente con esa capacidad genética de recuperarse. Y siempre por ahí buscas explicaciones para que una especie sea tan reducida y solo esté además en un lugar como atrapada, ¿no? O sea, te preguntas, ¿qué parte de la evolución es esto, no? ¿Es una especie incipiente que está o que estaba desarrollándose o es al revés, ¿no? Es una que se está yendo. Y bueno, bueno, sí es revelador, yo no sabía todo esto, muy bien, y muy completo, y también la última parte, ¿no? Es dramática la solución, poner estas trampas para redes. Ojalá que esas pequeñas puntas que estás viendo de progreso sea por eso, ¿no? De que estén funcionando. Muy bien. Así es. Ok. No sé, empezamos con las preguntas. Daniel. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero es un saludo de parte de Alan Sebas López. Buenas tardes a todos. Ok. El segundo. Ok, Dan Lot. Qué charla tan interesante. La pregunta obligada, ¿la población de vaquita tiene el suficiente vigor genético para recuperarse?
Bueno, aquí tengo que ser muy sincero, yo no soy genetista, ¿no? Entonces no es mi especialidad. Pero si uno lee estos artículos que vemos ahora y lo juzgas en base a lo que ves, es decir, tienes una población muy pequeña y todavía tienes crías cada vez que vamos, quiere decir que su poder de reproducción está ahí. Ahora, siempre el argumento es, no, una población pequeña se va a ir, perdón por la palabra, al carajo, porque endogámicamente no la va a hacer. Bueno, primero habría que preguntarse qué especie alguien conoce que ha muerto por depresión endogámica. No creo que alguien nos pueda dar realmente un ejemplo, ¿no? Quizá alguno por ahí. Segundo, lo que mostró este estudio, a base de lo único que se puede hacer es modelar, es que esos alelos se pueden haber eliminado de la población. Eso no quiere decir que no puedan surgir otros. El proceso de mutación ahí sigue, ¿no? Pero por el momento, según este material genético que se colectó en 2017 y el de algunos otros materiales que estaban almacenados en congeladores en algunas otras partes de México o Estados Unidos, lo que nos indica es, por lo pronto, no hay un riesgo de que haya una depresión endogámica que afecte a la población y que si eliminas por completo el factor de mortalidad en pesca, la población tiene oportunidad de crecer. Ahora, algo que hay que ser muy claro, la capacidad de crecimiento de una población como la de vaquita es de 4 a 8%. Eso quiere decir que si hoy andamos más o menos en 20 individuos, una población de 250 individuos como la que vimos en 2008, pues la vamos a alcanzar quizás hasta finales del siglo, ¿no? Se pueden hacer las cuentas simples muy fácil, ¿no? Pero yo siempre lo que digo es que van a pasar 3 generaciones de biólogos haciendo lo que este grupo hace de estar monitorizando a la especie, si es que subsiste, ¿no? Y el crecimiento va a ser tan lento, natural pero lento, que va a tomar muchos años. El corolario es, tienes que aplicar medidas que sean de largo plazo. No puedes estar aplicando mejoralitos como compensación a pescadores para no pescar y demás. ¿Cuál es la solución? Crea artes de pesca que no capturen vaquitas y permite que la comunidad pesquera en esa región haga su actividad sin interaccionar con las vaquitas. Ok, sí, y bueno, y hay ejemplos de especies que estuvieron en un nivel poblacional grave y se recuperaron, ¿no? Eso sí tenemos ejemplos y bueno, sí, hay que decir que sí se puede. Vamos a la siguiente. La siguiente. Juan Muñoz, gracias, Juan. Dale, Dani. Juan Muñoz dice, excelente trabajo por tratar de proteger una de las especies endémicas de México. ¿Hay posibilidad de que un individuo haya decidido migrar a otras partes de la bahía? ¿Y cuál es la medida más efectiva para garantizar su protección? Bueno, lo que hipotetizamos por donde se distribuye actualmente la población es que esa zona del Alto Golfo de California es turbia. En alguna ocasión me tocó bucear ahí y realmente no te puedes ver la mano, ¿no? Es imposible. Y además es un área plagada de lodos, arcillas. Entonces, lo que hipotetizamos es que la vaquita se distribuye ahí porque se protege de depredadores, ¿no? Es un refugio natural. Además, por lo que sabemos de trabajos tú lo conoces, Bernie Terci, que estuvo por ahí en esos años, y luego Greg Silver, es que aunque hay otras especies ahí, su incidencia es realmente baja, es decir, los depredadores potenciales de la vaquita no son tan comunes en esa zona, ¿no? Además, ante aguas así de turbias, pues por lo menos se les dificultaría su captura, ¿no? Y hay quien me dice, bueno, pero los tiburones y el tiburón blanco que está ahí y demás, pues se van a acabar a la población, ¿no? Bueno, pues la vaquita ha subsistido evolutivamente con la fauna que hay en la zona, ¿no? Entonces no tenemos por qué pensar
que si la población de tiburones se recupera y logra dispersarse y demás, se vayan a acabar las vaquitas, si sabemos que nosotros no estábamos aquí cuando la vaquita subsistía en el Alto Golfo con toda la fauna que componía ese ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, por eso pensamos que las vaquitas se distribuyen solo ahí. De hecho, Omar Vidal determinó hace años, yo como límite aguas de 50 metros, ¿no? Aguas de 50 metros y menos es donde hemos encontrado vaquitas. Y la medida más efectiva para garantizar su protección, ya lo he dicho, utilizando la ciencia y la tecnología, crea artes de pesca alternativos que permitan hacer la actividad pesquera sin que se capturen vaquitas. Es lo que hemos dicho por años. Pues sí, hay que trabajar en eso. Y sí, creo que los tiburones es lo menos preocupante para las vaquitas desde hace rato. ¿Qué sigue? Dan otra vez. ¿Monitorean los bloques de concreto para remover los remanentes de redes? Dan sí que ha leído. Es una pregunta bastante seria. Como sabemos, si los bloques están diseñados para capturar redes y esas redes se pueden quedar atrapadas y quedar activas de alguna forma, bueno, pues es susceptible que las vaquitas puedan quedar atrapadas en esos pedazos de red u otra fauna, ¿no? Es mandato de la Armada hacer el monitoreo de los bloques, y para ello se han ayudado de la organización Sea Shepherd, que seguro la han oído, ¿no? Con su barco, el Seahorse, que fue el barco que utilizamos para hacer el crucero de observación en mayo, que tienen tecnología acústica de vanguardia, ¿no? Entonces, con ello han estado revisando los bloques, ¿no? Ahora, lo que hay que decir es que conocer esta información a fondo es difícil por una razón lógica. Tú no quieres que la gente sepa dónde están los bloques, porque perderían su poder disuasorio, ¿no? Es decir, si los pescadores saben dónde están, pues bueno, podrían evadir la actividad, ¿no? Podrían evadir, pues, hacer pesca sabiendo dónde están los bloques, ¿no? Entonces, nuevamente, sé que se han monitoreado e incluso sé que ha habido redes que se han extraído por parte de la Marina y de Sea Shepherd. Bueno, muy bien. La siguiente. Iyer dice, ¿a qué se debe que la vaquita se haya restringido a una zona tan reducida como la zona de tolerancia cero? Y esa zona tiene características diferentes a la del Alto Golfo de California que limitan la distribución de la vaquita. Pues Iyer también hizo la tarea. Es una pregunta que nosotros tenemos lógicamente. Les adelanto que tenemos ahora una estudiante de doctorado acá en CICESE que está trabajando con una de las hipótesis que tenemos, que es que la zona de tolerancia cero quizá es la más propicia para capturar sus presas, ¿no? Entonces, los pulsos de colocación que emiten las marsopas se presentan, digamos, en series, ¿no? En trenes que se les llama en inglés, click trains. Entonces, sabemos que hay cierta disposición o cierta estructura de los trenes en que al final del tren la frecuencia de clics aumenta, que es lo que se le llama un bus de captura, ¿no? Un feeding bus, le dicen. Básicamente se entiende que el animal estuvo haciendo una rutina de colocación, detectó un pez, por ejemplo, lo siguió, y cuando estaba más cerca del animal, emitió todavía más clics más rápidos para tratar de capturar. Entonces, nuestra hipótesis es que la mayoría de los clics de alimentación, de las series de alimentación, van a aparecer justamente en esa zona. Y se está enfocando en los años, por ejemplo, 2011 y 2012, cuando había detecciones acústicas en todo el refugio. La hipótesis entonces es, esa información nos va a decir que se estaban alimentando preferentemente en la zona de tolerancia cero. Y que por eso hoy día, cuando la población se ha reducido, prefieren estar en la zona pues, donde hay taquitos, ¿no?
ya veremos qué surge de esa tesis, ¿no? Pero es la hipótesis más robusta que tenemos, ¿no? Muy bien. A ver, Iyer, ¿es esta la que sigue? Daniel. No, es la misma pregunta. A ver, creo que tenemos unos problemitas técnicos. Bueno, la puedo leer desde acá, ¿eh? Morena Reyes dice, existe una remota posibilidad de crear redes de pesca, ahí está, que sean solo detectadas por mamíferos marinos, es decir, a determinados hertz, como una forma de prevención de enmalle. Y luego aclara en la siguiente, me refiero a que emitan un sonido detectable para mamíferos marinos. Ahí tienes una idea. Sí, justamente esa tecnología se utiliza en otras partes del mundo. Son aparatitos que se llaman pingers. Los pingers se ponen en las redes y emiten sonidos que supuestamente van a detectar los animales. De hecho, en el CIRBA platicamos de esa opción desde el 97 y los expertos dijeron que no era una solución para la vaquita porque pierden su efectividad con el tiempo. Es decir, los animales empiezan a habituar al sonido de los pingers, de manera que el problema se puede reducir en solo 50%, ¿no? Y otra de las causas era que al pinger lo tienes que mantener, lo tienes que tener con sus pilas puestas y demás, ¿no? Entonces, estimamos que iba a ser difícil controlar un programa de pingers ahí en la zona, ¿no? Entonces, y bueno, lo que tengo que decir es que los cetáceos o los odontocetos con sus capacidades de colocación pueden detectar cosas incluso enterradas debajo de la arena. Incluso son capaces de detectar diferentes texturas, diferentes colores. O sea, son extremadamente capaces de hacerlo. Por eso es difícil entender por qué las vaquitas se enmayan, ¿sí? Pero es que no es así. Tú lo sabes, Roberto, el problema de enmalle de cetáceos en redes es mundial. Se estima que, si mal no estoy con el dato, 300,000 individuos se enmayan en todo el mundo cada año, ¿no? Esto lo que quiere decir es que pues no están utilizando la ecolocación todo el tiempo, ¿no? La utilizan para funciones biológicas específicas y no necesariamente tienen que navegar, ahora sí que con la sonda prendida, ¿no? Y es por eso que pueden entonces chocar con una red, ¿no? Aquí lo que nos estamos topando es con eso. La vaquita no necesariamente ocupa los pulsos de colocación todo el tiempo. Y les voy a platicar algo que es bastante interesante. De los 46 sitios en los que hicimos monitorización acústica para vaquita, uno en particular, el sitio número 5, nunca detectamos un solo pulso de colocación. Nunca. A pesar de que ese sitio estaba separado solo por 4 kilómetros de sitios alrededor en los que había buena actividad acústica. Y además, entre la zona noreste y el sur del refugio, había 2 polos de colocación. Y en la parte del medio bajaba mucho la intensidad de detecciones acústicas. Era difícil de entender, pues, ¿por qué carajos pasa eso, no? Si supuestamente la ecolocación es tan importante para navegar. Bueno, lo que te puedes explicar es, pues la vaquita tiene capacidades de navegación quizá ayudada por la visión, por un lado, o por las corrientes. Las corrientes, ahí les dije, son fuertísimas. Y una cosa que aprendimos es, la vaquita no nada contra la corriente. Se olvidan de eso. Nadan con la corriente. Y eso les permite moverse de norte a sur, digamos, con las mareas, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, para cerrar, esta opción de los pingers no fue alternativa. Ok, bueno, sí, bueno, y es que también se le atribuye una gran inteligencia a los delfines, ¿no? Son los más famosos, pero siempre están esas preguntas de por qué, por ejemplo, los que caen en redes de cerco, ¿por qué no saltan la red? Si andan saltando toda la vida, ¿no? Y ahí no se les ocurre eso.
Es una inteligencia que no podemos definir todavía. Muy bien, Morena Reyes, pues ahí está. Isabel Cárdenas, sumamente interesante, muchas gracias por compartir. ¿Existe alguna estimación de la proporción de machos y hembras? Desafortunadamente no podemos distinguir el sexo con solo observarlas, como ocurre en otras especies, ¿no? Pero en un trabajo que se publicó en el 93, si mal no recuerdo, de Aleta Jón y colaboradores justamente del tecnológico del TEC de Monterrey en Guaymas, a partir de todos esos individuos que cayeron en pesquerías, ¿no? Y que pudieron colectar, más o menos la proporción fue 1 a 1, ¿no? Tenemos entonces evidencias de que la proporción es 1 a 1, no hay mortalidad diferencial, ¿no? Ok, bueno, en la mortalidad, ahorita estaba yo pensando en este asunto de la recuperación que tiene que ver con la proporción de machos y hembras. Como saben, en los mamíferos pues conviene más que haya más hembras, pero en este asunto aún de la recuperación, como ha pasado con las ballenas, con especies de ballenas que se han recuperado, depende del número de hembras que estén en edad de gestar. Falta eso, ¿no? La edad que tienen que alcanzar para poder reproducirse, entonces no es tan fácil. Ok, Iyer, otra vez, en algún momento los pescadores o poblaciones de la región mencionaron haber visto más vaquitas de las que ellos veían al momento de que la descubrieron. Lo pregunto como una forma de saber si en algún momento hubo una percepción mayor del tamaño poblacional. Bueno, primero volvemos a esta cuestión de que la vaquita se descubrió en el año 50, ¿sí? Y se publicó el paper que la describió hasta el 58, ¿no? Entonces no hubo mucho desarrollo científico, digamos, para tratar de entender estas cosas. Y hoy tenemos el ingrediente adicionado de que, aunque un pescador sepa que hay vaquitas, las vea y demás, no va a decir que las vio, simplemente porque las estrategias de conservación, pues de alguna forma atacan a su actividad, ¿no? Yo les puedo decir que en pláticas amistosas, porque no es que seamos enemigos, ¿no? En pláticas amistosas con algunos dirigentes pesqueros o pescadores, te pueden decir, sí, yo sé que hay vaquitas, sí, sé que las capturan, pero no te lo voy a decir en público, ¿no? Claro. Entonces sería realmente difícil tratar de llegar a una estimación como esta, que sería muy buena, ¿no? Pero por lo que les platiqué de Fortunato Valencia, digo, con solo esa evidencia, parece ser que era una especie harto conocida, ¿no? Sí, así es. Sí, la gente que se le va, ¿no? De anda en el mar, todo lo ve. Juan Muñoz, tomando en cuenta los datos que se han estado recolectando, ¿cuál es el verdadero panorama de la vaquita marina? ¿Va a llegar a recuperarse o extinguirse? Va más o menos por donde mismo. Bueno, nosotros hemos dicho que con los patrones actuales de la población, pues se va a extinguir en algún momento, a menos que se elimine por completo su mortalidad en redes, ¿no? De lo que estamos más o menos seguros es que si las pesquerías que la capturan se eliminan en poco tiempo, en breve, la población tiene buen potencial para empezar un crecimiento. Insisto, esta es una estrategia de largo plazo, no es de mejoralitos ni de aspirinitas, ¿no? Tiene que ser una estrategia de largo plazo, ¿no? De alguna forma, una estrategia pesquera que cambie por completo la visión de la región, ¿no? Otros artes de pesca, una cultura de la protección y también, junto con esto, el desarrollo de mercados, estos que les dicen mercados azules o verdes, en los que los productos vaquita free puedan venderse más caros, que la gente pueda obtener la misma cantidad de dinero que obtiene pescando con redes tradicionales por un arte que posiblemente le permita capturar menos, pero ganar más.
¿no? Y la verdad es que tenemos muchos investigadores que han estado haciendo trabajo en este sentido, ¿no? En el conseguir acceder a esos mercados, que te aseguro que si llega un momento en el que tenemos pesquerías vaquita free, seguro se pueden vender los productos muchísimo más caros. Y ahora pasando la pandemia y todos estos problemas, ¿no? Bueno, es algo que hay que analizar. Entonces le estamos dando a un producto el valor agregado de la vaquita, ¿no? O desagregado, una cosa así. Ese es el punto, exactamente. Así es. A ver, Dan Lott, si el programa de reproducción en cautiverio no fue exitoso, ¿qué tal intentarlo con la totoaba? Bueno, de hecho hay laboratorios de reproducción de totoaba, no solo aquí en la UABC, hay una granja de totoaba justo ahí en San Felipe, hay otra granja en La Paz que incluso tiene autorizado la exportación o la comercialización de carne y demás, ¿no? Incluso con la autorización de CITES. Y por otro lado, hay que decir que la totoaba tuvo tiempo de recuperarse, porque después de la moratoria en el 75, aunque siguió habiendo pesca furtiva, no era del nivel que hay hoy, ¿no? Ajá. De hecho, nuestro amigo Luis Enríquez, genetista, que ha trabajado con genética de totoaba, de curvinas y demás, incluso me platica que la variabilidad genética de la totoaba incluso es mayor que la de la curvina. Ah. Y esto es algo simplista, ¿no? Pero la curvina es la que se pesca. Sí. Y la totoaba no. Entonces, hay trabajo por hacer, ¿no? Pero la totoaba se ha estado repoblando. O sea, los alevines que se producen aquí en la UABC se han estado liberando al Alto Golfo al Golfo de California desde hace muchísimos años, ¿no? Lo que me platica Luis es que realmente no ha habido muchas recapturas que le decimos, ¿no? Es decir, estos individuos que liberan y marcan de alguna forma con marcas o genéticas no han sido encontrados constantemente, ¿no? Claro, también tienes que pensar que la población de totoaba pues, se distribuye desde el, no sé, desde el sur de Guaymas hasta el Alto Golfo de California, entonces no es tan fácil. No. Pero de alguna forma indica que los individuos que naturalmente han estado en la población han tenido capacidad de reproducirse, ¿no? Y de recuperar en alguna medida esa población. Ajá. Muy bien, sigue habiendo entonces esperanza. La siguiente comentario es de alguien de Grima. Se sabe de ejemplos en otra parte del mundo de otras especies de mamíferos marinos que se hayan recuperado de números tan críticos como los de la vaquita. Bueno, pues tú lo mencionaste hace rato, tenemos un par de ejemplos en México, simplemente, Sí. ¿no? De pinípedos, sí. ¿No? De pinípedos. Pero el lobo de pelo fino de Guadalupe, ¿no? Que solamente, sí. Pues, supuestamente solo habita en la isla Guadalupe, pues de estar en una población que describieron, si mal no recuerdo, me corregirás, 12 individuos que contaron en la isla en el siglo pasado, ¡boom! Se recuperaron, ¿sí? ¿No? Y el elefante marino del norte, del que dices, que había solo unas cuantas docenas de individuos, o menos, sí. Pues hoy día es una población gigante dispersa en todas las islas que ocupaba supuestamente históricamente, ¿no? Entonces, digo, aunque son especies un tanto cuanto distintas, pero los ejemplos ahí están, ¿no? Sí, si te preocupa, como dices tú, la diversidad genética de una población sana, pues los animales tienen diferentes tasas de mutación, entonces no siguen todos el mismo patrón. Y sí, lobos finos hasta acá nos han caído, son bien viajeros. Y otra cosa, como todos ustedes saben, las poblaciones de ballenas se capturaron en el siglo XVIII, XIX, XX, intensivamente. Así y es. Muchas de esas poblaciones, incluyendo poblaciones mexicanas, se han recuperado. La ballena gris, la ballena jorobada, la ballena azul, el rorcual común y demás, ¿no? Entonces, la idea es, si tú les permites reproducirse, se van a recuperar. Así es. Sí, muy bien. Gelipano Medoca.
Chulada de charla, un saludo, caballero. Ha de ser nuestro Gelipano. Sí. Seguramente, Okay. Felipe. Un abrazo enorme. Igual. ¿Cómo te extraño? Okay. Fundación Ecológica Biomar hace excelente presentación, muy importante información. Gracias por esto. Muy bien. Esos fueron todos los comentarios. Bueno, como ves, hubo mucho interés y cómo no, si esto ha salido en las noticias, en el Face, en todas partes, es algo que ya tiene rato. Yo después de esto ya no lo veo tan tenebroso, porque lo hemos dicho, ¿no? Como tú dices, no es que sea fácil, pero tenemos claro lo que hay que hacer, aunque sea difícil, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, una última pregunta. Aquí yo me he dado cuenta, de este lado, que al principio las cosas con los usuarios de los recursos son difíciles. Aquí hay un ejemplo muy padre sobre conservación en las Islas Marietas, porque son los usuarios los que colaboran con una parte para que se haga el monitoreo, la conservación en las Islas Marietas. Y al principio, pues obviamente les costaba y no quieren, pero hoy como que han abrazado la idea y ellos mismos tienen nuevas ideas para mejorar. Se ha trabajado en esa zona en ese sentido, en tu recurso hay que cuidarlo y hay que... ¿Cómo ves eso? Sí, claro, mira, yo te diría que desde la creación del Pase Vaquita, ajá, y de hecho desde la creación del refugio en 2005, que comprendía un grupo de seguimiento, uh-huh. Para mí fue muy bueno ver cómo había mesas de discusión, y de esas mesas en ese sexenio hubo fácilmente 25 reuniones, si mal no recuerdo, en el que tenía sentado a gobierno, ONGs, pescadores, academia y demás, ¿no? Tratando de encontrar vías de solución. Yo te puedo decir que hay una buena cantidad de pescadores de San Felipe, que son a los que principalmente conozco, pero también del Golfo de Santa Clara, que están altamente comprometidos con el problema, que han sido solidarios, que siguen las recomendaciones, que se han rifado por probar los artes alternativos de pesca, a pesar de que no les dan permisos. Y ahí están, ahí siguen, ¿no? Desgraciadamente tenemos este ingrediente de la totuaba que pues, pasó a descomponer todo el esquema como se llevaba, ¿no? Hubo ahí gente de fuera que ha llegado a la región a pescar totuaba, lógicamente por los precios que se pagaban, $8,000 un kilo en playa. Pues, no había forma de luchar contra ese problema si no hubiera sido con una solución tal vez muy violenta, ¿no? Afortunadamente no ocurrió, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que puedo decir, enfatizando, hay gente muy comprometida en la región. Ha habido programas que algunas organizaciones han hecho con niños de la reunión. Existe este Día Internacional de la Vaquita en varias partes del mundo y demás, que la verdad me da tristeza, porque hay lugares en otras partes del mundo donde el día es muy interesante, muy fructificante, con ideas muy chidas, lo voy a decir así, de parte de los jóvenes, y en México como que no permea mucho, ¿no? Sin embargo, hay gente en México también muy comprometida, ¿no? Entonces, yo espero que podamos llegar a buen término aquí, antes de que yo me muera y alguien tome el relevo, ¿no? Ajá, ok. Bueno, sí. Qué bueno. Esto es... Hay un último comentario, dice Fundación Ecológica Biomar, ¿tienen algún contacto de personas encargadas en pesca ABC con quien pudiéramos contactar para un posible donativo para su trabajo? Tienen su página web, búsquenlo así, Pesca ABC, y lo van a encontrar. Enrique Sanjurjo es el presidente de esa fundación, de ese grupo, que además debo decir, esta asociación civil, su consejo de administración está formada principalmente por pescadores,
Es un grupo fundamentalmente de pescadores los que colaboran con nosotros, ¿no? Pero tienen su página web y todo, y trabajan muy padre realmente, y algunos de ellos incluso tienen la chispa que le han dicho a las autoridades pesqueras: mira, podemos modificar artes de pesca de esta forma y de esta forma y hacerle así y acá. Muy interesante su trabajo. Ojalá Fundación Ecológica Biomar, ojalá por favor tomen contacto con ellos y van a ver las cosas muy, muy padres que han hecho ellos. Sí, aquí te dicen Enrique Sanjurjo. Ajá. Y muchas gracias al final. Pues gracias a la Fundación Ecológica Biomar por su interés. Qué bueno que la gente ayude. Se necesita siempre en estas cosas. Ayuda siempre es bienvenida, ¿no? Lo sabemos todos. Pues Armando, muchísimas gracias. Estuvo bien interesante. Nos quedamos cortos. Nos quisiéramos quedar a platicar contigo mucho tiempo, porque el tema es para, ahora sí que, para tener algo entre aquí cerca y poder platicar más sobre el tema. Está muy padre. Luego entraremos en contacto para otras cuestiones. Claro. Tony Solís, gracias. Excelente conferencia. Tony Solís siempre está en nuestras conferencias, nunca falla. Gracias, Tony. Saludos. Saludos a Tony Solís. Y esperamos que esta no sea la última. Yo creo que fue muy, muy jaladora tu exposición, porque la gente conoce del problema y seguramente va a seguir poniéndole atención a lo que suceda. Todos esperamos que las cosas mejoren y por supuesto, desde aquí, lo que podamos hacer, tenemos una asociación civil que tiene redes sociales, en algo podemos hacer, siempre que podamos y nos lo solicites. Te felicitamos por tu trabajo. Me dio mucho gusto verte después de tantos años y ver que estás bien y que estás haciendo un trabajo en maravilla. No, muchas gracias a ti, Roberto. Un gustazo verte. Como dije, compartimos muchas cosas y aprovecho pues para darle un agradecimiento a Lorenzo Rojas, a Edwina Nieto, a Gustavo Cárdenas, que son parte del grupo que hemos trabajado por años y que pues no es una persona, ¿no? Siempre claro. Es un grupo el que puede cristalizar estas cosas, y otros tantos que tú conoces en compañeros gringos y de otros países y demás, ¿no? Sí. Todo este equipo grande es el que ha logrado todo esto, ¿no? Sí, claro. Alguien preguntó si en este asunto de que si había casos similares. En alguna ocasión alguien llevó a una SOMEMA un caso similar, pero que no tenía remedio. Fíjense, era una situación muy parecida con el delfín de río del Yangtze, pues el Yangtze, donde era algo similar, pero allá no había voluntad política, había otros intereses, había contaminantes, y en cambio aquí, pues está bien. O sea, es un asunto de querer, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí se puede, y seguramente con el trabajo que están haciendo, como tú dices, no es solo Armando, o sea, por ahí ha pasado mucha gente y han trabajado juntos con mucha pasión. Entonces yo creo que esto va a mejorar. Hay que seguirlo monitoreando, y mientras, ahorita nos quedamos a platicar, Armando. Daniel tiene problemas técnicos, nos está oyendo, pero sigue trabajando ahí, nos está pasando las preguntas. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por su participación, por su atención. Recuerden que mañana a la misma hora tenemos una plática sobre protección de aves, un programa de protección de aves aquí en San Francisco, Nayarit. Entonces no se la pierdan, va a estar muy interesante. Y el lunes a las 12, según recuerdo, tenemos al doctor Amilcar Cupur, que nos va a hablar del cambio climático y el efecto que tiene sobre los arrecifes de coral aquí en nuestra zona. Mientras tanto, cuídense mucho, gracias por todo, y recuerden, mantén el mundo vivo.